Lupita empezó a sospechar cuando vio al pastor Esteban llevar a su hija de 10 años, Camila, a una habitación cerrada al final de la iglesia en Guadalajara durante 3 domingos consecutivos. La niña siempre volvía con los ojos rojos, pero cuando su madre preguntaba, solo decía que era una sorpresa para Dios, mami, con voz temblorosa. Cuando Lupita finalmente descubrió lo que estaba pasando en esas reuniones especiales de retiro, la verdad cambió para siempre no solo sus vidas, sino que salvó a otras familias de un peligro que nadie imaginaba tan cercano. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder 6 meses, cuando todo parecía absolutamente normal en la vida de Lupita Martínez. Tenía 38 años y trabajaba como enfermera en el Hospital General de Guadalajara, un trabajo que requería total dedicación, pero que hacía con cariño, porque cada peso que ganaba era para asegurar lo mejor para su hija. Lupita siempre ha sido una madre obediente, de esas que no se pierden ningún detalle cuando se trata del bienestar de Camila. Desde que el padre de la niña se fue hace 4 años, dejando solo una nota y promesas vacías, Lupita ha asumido la responsabilidad de criar a su hija sola, y lo ha hecho con una fuerza que ni siquiera ella sabía que tenía. Camila era una niña de 10 años, llena de vida, con grandes ojos expresivos que brillaban cuando sonreía. Le encantaba cantar, y su voz angelical llamó la atención de todos en la escuela primaria Benito Juárez, donde estudió. La chica era segura de sí misma, comunicativa, siempre la primera en levantar la mano en el aula y la última en salir del patio en el recreo. Tenía una energía contagiosa que iluminaba cualquier habitación, y Lupita estaba inmensamente orgullosa de la hija a la que estaba criando. Eran más que madre e hija, eran compañeras, amigas, cómplices en una vida que construían juntas cada día. Su rutina era sencilla, pero llena de pequeños momentos preciosos. Lupita se despertaba a las 5 de la mañana todos los días, incluso los fines de semana, porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a esa hora. Preparaba el desayuno mientras Camila aún dormía, café con leche, pan dulce y fruta fresca, dejando siempre todo dispuesto en la mesa para que su hija despertara con el buen aroma que venía de la cocina. Los domingos, la rutina era aún más especial. Fueron a la misa de las 10 en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Colonia Chapalita, una comunidad donde Lupita encontró refugio cuando más lo necesitaba. En esa iglesia, Lupita no era solo una asistente más. Se sentía como parte de una gran familia. Doña Rosa, la señora que vendía tamales al final de la misa, siempre reservaba los mejores para Lupita y Camila. Las otras madres eran verdaderas amigas, mujeres que pasaron por las mismas dificultades de criar a sus hijos solas o con pocos recursos, y todas se apoyaban mutuamente. La comunidad estaba unida, cálida, y para Lupita fue un regalo de Dios. Especialmente después de todo lo que había pasado, sentirse parte de un grupo, sentirse bienvenida, era algo que la mantenía en pie en los días más difíciles. Y fue en esa iglesia donde el pastor Esteban Morales se convirtió en una figura importante en sus vidas. Tenía unos 50 años, con el pelo gris peinado con esmero, una voz firme pero suave y una sonrisa que tranquilizaba a cualquiera. Era el tipo de hombre que inspiraba confianza inmediata. Había estado en esa parroquia durante más de 12 años y era respetado no solo por los fieles, sino por toda la comunidad de Colonia Chapalita. Todos decían que era un verdadero hombre de Dios, alguien dedicado, que visitaba a los enfermos, ayudaba a las familias necesitadas y siempre tenía una palabra de consuelo para quienes la necesitaban. Para Camila, el pastor Esteban era aún más especial. Desde que su padre se fue, la niña había estado echando de menos una figura paterna, y el pastor, de alguna manera, llenaba ese vacío. Siempre la saludaba con cariño,
preguntaba por el colegio, elogiaba su voz durante los ensayos del coro. «Mi ruiseñor», solía decir con una sonrisa paternal, y a Camila le encantaba esa atención. Lupita estaba agradecida por eso, agradecido de tener un buen hombre, un hombre de Dios, que mostró un interés genuino en la felicidad de su hija. Los domingos, después de la misa, Camila participaba en los ensayos del coro infantil. Empezó a cantar allí cuando tenía solo 7 años, y desde entonces se ha convertido en su actividad favorita. Esperaba ansiosa el domingo para poder cantar junto a los demás niños, y el pastor Esteban era quien coordinaba todo personalmente. Él elegía las canciones, enseñaba las melodías, organizaba las presentaciones. Y Camila destacaba. Su voz pura y afinada siempre se colocaba en los solos más importantes y la chica brillaba en esos momentos. Lupita vio la felicidad de su hija y se sintió completa. Esa comunidad, esa rutina, esa paz que construyó con tanto esfuerzo, era todo lo que siempre quiso. Trabajó duro en el hospital, turnos agotadores cuidando a pacientes que a menudo estaban entre la vida y la muerte, pero cuando llegó a casa y vio a Camila sonriendo, cantando, llena de vida, todo mereció la pena. Tenía una familia, una comunidad, tenía fe y sobre todo estaba segura de que su hija estaba a salvo, protegida, amada. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal incluso cuando todos decían que estaba exagerando. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría ignoraría se convirtieron en la clave para salvar a tu hija. El valor y la determinación pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada detalle aquí se basa en hechos reales que ocurrieron y que cambiaron para siempre la vida de muchas familias. Si has llegado hasta aquí, es porque la historia real te interesa. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder 6 meses, cuando todo seguía siendo normal. Lupita siempre se despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Camila antes de llevarla a la escuela primaria Benito Juárez. La chica se despertó a las 6:30, aún somnolienta, pero siempre de buen humor. Tomaron café juntas hablando de los planes del día, de sus amigos del colegio, de las canciones que Camila estaba ensayando para el coro. Eran momentos sencillos, pero Lupita guardaba en su corazón como lo más valioso de su vida. Los domingos eran sagrados para ellos. La misa de las 10 era imprescindible, no solo por la fe de Lupita, sino porque fue el momento en que la comunidad se encontró a sí misma. Después de la misa, siempre paraban en el puesto de Doña Rosa para comprar tamales. La señora, que debía de tener unos 70 años, conocía a Camila desde que era una niña y siempre le daba un caramelo extra. «Eres demasiado hermosa, mi flor», decía Doña Rosa cada vez, y Camila me daba las gracias con un abrazo fuerte. Por la tarde Camila fue al ensayo del coro, se arreglaba de arreglo, elegía el vestido más bonito, se ataba el pelo con una cinta de colores que Lupita le había comprado y salía radiante a la iglesia. Lupita la dejaba allí a las 3 de la tarde y hablaba con las otras madres mientras esperaba a que terminara el ensayo. Esas 2 horas también fueron un respiro para Lupita, un momento en el que podía relajarse, hablar con amigos, compartir experiencias. Todas eran madres dedicadas, todas estaban pasando por desafíos similares, y ese apoyo mutuo marcó la diferencia. El pastor Esteban coordinó los ensayos con admirable dedicación. No era músico profesional, pero tenía un talento natural para enseñar a los niños. Era paciente, cariñoso, y siempre encontraba la manera de hacer que cada niño se sintiera especial. Camila, especialmente, recibía mucha atención de su parte. «Su hermosa voz merece ser resaltada», le dijo a Lupita,
y su madre sintió que su corazón se calentaba de orgullo. Que un hombre de Dios reconociera el talento de su hija, que la animara, era algo que Lupita valoraba profundamente. La vida siguió a ese ritmo tranquilo y predecible. Lupita trabajaba de lunes a viernes en el hospital, cuidaba la casa los fines de semana y siempre reservaba tiempo de calidad para Camila. Veían películas juntos, cocinaban juntos, hablaban de todo. Lupita siempre dejaba claro a su hija que podía contar cualquier cosa, que no había secretos entre ellas, que era la persona en la que Camila podía confiar por encima de nadie. Y Camila siempre ha sido una chica abierta y comunicativa, que le contaba todo a su madre, desde los cotilleos del colegio hasta los sueños que tenía para el futuro. Lupita se sentía bendecida. Después de todo lo que había pasado, tras el dolor de ser abandonada por el hombre al que juró amar para siempre, tras noches llorando sola mientras Camila dormía, finalmente había construido una vida estable, feliz y segura. Tenía una hija maravillosa, un trabajo decente, una comunidad que la acogía. Creía que Dios había puesto a todas esas personas en su camino por una razón, y una de las personas por las que más agradecía era el pastor Esteban. Él fue fundamental para que ella pudiera recuperarse en los momentos más difíciles, siempre con una palabra de esperanza, recordándole que Dios nunca abandona a sus hijos. Pero todo cambió un martes por la tarde, cuando Lupita fue a recoger a Camila del ensayo del coro. Normalmente, la chica salía corriendo de la iglesia, emocionada, contando todo lo que había pasado en el ensayo, qué canciones habían ensayado, quién había fallado en la nota, quién hacía reír al pastor. Pero ese día, cuando llegó Lupita, Camila estaba sentada sola en el banco, con la cabeza agachada y los hombros encorvados. Lupita sintió algo extraño en el pecho, una punzada de preocupación que no podía explicar. Se acercó despacio y vio que los ojos de su hija estaban hinchados, rojos, como si hubiera llorado. «¿Qué ha pasado?», preguntó Lupita arrodillándose frente a la chica, sujetándole la cara con ambas manos. Camila evitó su mirada, se mordió el labio inferior y negó con la cabeza. «Nada, mami, solo estoy cansada», respondió en voz baja, casi un susurro. Lupita conocía demasiado bien a su hija como para creer esa respuesta. Sabía cuando Camila ocultaba algo, y en ese momento estaba claro que algo había pasado. De camino a casa, a la colonia moderna donde vivían, Camila estaba completamente en silencio. Miró por la ventanilla del coche, abrazando la mochila contra el pecho, los dedos apretados con fuerza en el asa. Lupita intentó iniciar una conversación. Preguntó por las canciones del ensayo, por los otros niños, pero Camila solo respondió con monosílabas. Sí, no, no sé. Era como si se hubiera levantado un muro entre ellas, y Lupita no entendía por qué. Cuando llegaron a casa, Camila fue directamente al dormitorio y cerró la puerta. Lupita estaba en el salón, con el corazón apretado, sin saber qué hacer. Nunca había visto a su hija así. Camila siempre era abierta, siempre contaba todo, siempre buscaba consuelo en los brazos de su madre cuando algo la molestaba. Pero ahora había algo diferente, algo que la chica guardaba para sí misma, y eso aterrorizaba a Lupita. Esa noche, Lupita no pudo dormir bien. Se revolvió en la cama pensando en todas las posibilidades. ¿Había discutido Camila con una amiga? ¿Alguien había dicho algo que la hiriera? ¿Pasó algo en el colegio y no quiso contarlo? Lupita intentó calmarse, diciéndose a sí misma que solo había sido un mal día, que mañana Camila volvería a la normalidad, que estaba armando una tormenta en una taza de té. Pero había algo en esa forma, en que Camila temblaba cuando mencionaba al pastor Esteban, algo que no salía de la cabeza de Lupita. A la mañana siguiente, Camila se despertó y actuó como si no hubiera pasado nada. Sonrió, bebió café, habló del examen de matemáticas que tendría ese día. Lupita observaba
intentando detectar cualquier señal de que algo seguía mal, pero la chica parecía haber vuelto a la normalidad. Lupita suspiró aliviada, pensando que realmente solo había sido un mal momento que ya había pasado. Llevó a Camila al colegio, le dio un beso en la frente a su hija y se fue a trabajar con el corazón algo más ligero. Pero en los días siguientes, Lupita empezó a notar pequeños cambios. Camila ya no estaba tan emocionada por ir a los ensayos del coro. Antes contaba los días hasta que llegara el domingo, pero ahora parecía reacia. «Mami, ¿puedo perderme el ensayo esta semana?», preguntó un sábado por la noche. Lupita se sorprendió. «¿Por qué, te encanta cantar en el coro?». Camila se encogió de hombros. «Solo estoy cansada, quiero quedarme en casa». Lupita no le dio mucha importancia en ese momento. Pensó que era solo pereza infantil, pero algo dentro de ella empezó a despertarse. El domingo siguiente, el pastor Esteban anunció algo durante la misa que lo cambió todo. Con micrófono en mano y su habitual sonrisa cálida, dijo que el retiro anual de 3 días en la Sierra de Tapalpa quedó confirmado. «Será maravilloso, un momento especial para que los niños conecten con Dios», dijo con entusiasmo, y toda la iglesia aplaudió. Los retiros eran una tradición en esa parroquia, se celebraban cada año, y los niños siempre volvían llenos de historias que contar, con nuevos amigos, con experiencias extraordinarias. Lupita miró a Camila esperando ver emoción, esperando ver ese brillo en sus ojos que la chica siempre tenía cuando hablaban del retiro. En años anteriores, Camila pasaba semanas hablando del retiro, emocionada, contando los días del calendario. Pero en ese momento, cuando el pastor Esteban hizo el anuncio, Camila se puso completamente pálida. Sus manos se apretaron con fuerza, los nudillos se le pusieron blancos, y Lupita vio el terror estampado en el rostro de su hija. «Mami, no quiero ir», susurró Camila tirando de la manga de Lupita con desesperación. Su voz temblaba, sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de miedo. Lupita estaba completamente desconcertada. «¿Por qué no? Siempre te ha encantado el retiro». Camila simplemente negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que intentó contener. «Por favor, mami, no me hagas ir», repitió, y esta vez su voz se quebró. Lupita sintió mariposas en el estómago, esa extraña sensación de que algo iba profundamente mal. Abrazó a su hija allí mismo, en el banco, sintiendo el pequeño cuerpo de Camila temblar contra el suyo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había cambiado? ¿Por qué su hija, que siempre había amado ir a la iglesia, que siempre había amado cantar en el coro, que siempre había amado los retiros, ahora estaba aterrorizada solo con la idea de participar? Cuando terminó la misa, Lupita intentó hablar con Camila en el coche. Sostuvo la mano de su hija con suavidad y preguntó con la voz más calmada que pudo. «Dime qué te asusta. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? No hay nada que no puedas decirle a mamá». Camila guardó silencio durante mucho tiempo, mirando sus propias manos. Lupita esperó, con el corazón latiendo con fuerza, dándole tiempo a su hija para encontrar las palabras. Finalmente, Camila habló, pero lo que dijo no le trajo alivio. «Es solo que... no me apetece, mami, no es para tanto». Lupita sabía que no era verdad. Conocía cada expresión de su hija, cada tono de voz, y sabía cuando Camila ocultaba algo. Pero también sabía que obligar a la chica a hablar podría hacer que se cerrara aún más. Así que Lupita decidió tomarse un descanso, creyendo que eventualmente Camila confiaría en ella y le contaría lo que estaba pasando. Durante la semana, varias madres de la iglesia llamaron Lupita. Doña Rosa fue la primera. «Lupita, Camila va al retiro, ¿verdad? Todas las chicas están emocionadas». Lupita dudó antes de responder. No quería compartir sus preocupaciones. No quería parecer una madre sobreprotectora o paranoica. «Sigo viéndolo con ella, doña Rosa. No se encuentra muy bien».
La respuesta de la dama fue inmediata y categórica. «Ah, Lupita, sabes lo niña que eres. Es una fase. Déjala ir, le vendrá bien». Otras madres llamaron con mensajes similares. «El pastor Esteban está muy dedicado a los niños», dijo uno. «Este retiro es importante para su desarrollo espiritual», reforzado otro. Incluso la madrina de Camila, tía Soledad, que vivía en Zapopan y llamaba cada semana para saber sobre su ahijada, dijo que Lupita estaba siendo sobreprotectora. «Suelta a la chica, Lupita. Es importante para su fe. Todos estos niños lo harán. No puede ser la única que se queda fuera». Lupita empezó a dudar de sí misma. ¿Estaba exagerando? ¿Veía problemas donde no existían? Después de todo, Camila no había dado ninguna razón concreta para no querer ir al retiro. Ella solo dijo que no le apetecía y que quizás realmente era solo eso, una fase, como decían los demás. Lupita intentó convencerse de esto. Intentó creer que estaba siendo paranoica, que su instinto como madre protectora hablaba más alto de lo que debería. Pero cuando miró a los ojos de Camila, cuando vio el miedo genuino que sentía cada vez que se mencionaba el retiro, cuando notó lo tensa y silenciosa que se ponía Camila cada vez que aparecía el pastor Esteban, algo dentro de Lupita gritaba que no, que esto no era normal, que algo iba mal, muy equivocado. Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo: «Quiero más historias», y por favor deja tu me gusta en este vídeo. El miércoles de esa semana, Lupita decidió investigar discretamente. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que necesitaba entender qué estaba pasando. Llegó temprano a la iglesia, antes de que comenzara el ensayo del coro, y observó desde lejos. El pastor Esteban estaba en el altar organizando papeles, y los niños llegaron poco a poco, emocionados, hablando entre ellos. Camila llegó la última en llegar, arrastrando los pies, con la pesada mochila a la espalda. El ensayo empezó con normalidad. El pastor fue amable con todos los niños, paciente, sonriente. Enseñaba las melodías con calma, corregía errores con cariño, elogiaba cuando alguien lo hacía bien. Lupita observaba todo desde la parte trasera de la iglesia, intentando detectar algo fuera de lo común, pero no vio nada. Todo parecía absolutamente ordinario, absolutamente seguro. Empezó a sentirse ridícula por estar allí, oculta, espiando como si fuera una detective en una misión secreta. Pero entonces, al final del ensayo, pasó algo. El pastor Esteban aplaudió para llamar la atención de los niños y dijo con esa sonrisa paternal: «Muy bien, chicos, ensayo terminado. Pero antes de que se vayan, quiero que Camila, Sofía y Valentina vengan conmigo al cuarto trasero. Repasemos una parte especial para la presentación del domingo». Lupita sintió que todo su cuerpo temblaba. Vio cómo la expresión de Camila cambiaba al instante, su rostro palideció, sus hombros se encorvaban como si quisiera desaparecer. Lupita se levantó del banco donde estaba sentada e intentó seguirla discretamente. Las tres chicas caminaban despacio detrás del pastor, que ya estaba delante, abriendo la puerta de la trastienda. Una pequeña habitación al final del pasillo de la iglesia, donde se guardaban materiales, partituras e instrumentos antiguos. Lupita aceleró el paso, pero cuando llegó al pasillo, la puerta ya estaba cerrada. Se quedó allí, sin saber qué hacer, con el corazón latiendo fuera de control. Apoyó la oreja en la puerta intentando oír algo. Escuchó la voz del pastor Esteban, pero no pudo entender las palabras. Escuchó una risa baja que parecía forzada. Luego, un silencio pesado que duró lo que parecieron horas, pero probablemente solo unos minutos. Lupita juntó las manos, las palmas empapadas de sudor frío. ¿Qué hacía con esas chicas dentro? ¿Por qué estaba cerrada la puerta? ¿Por qué Camila tenía tanto miedo cuando la llamaron?
Pasaron 15 minutos hasta que la puerta finalmente se abrió. Las 3 chicas se marcharon, todas con la cabeza baja, serias, ninguna hablando. Sofía tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Valentina se mordió el labio con fuerza, y Camila parecía contener la respiración, como si quisiera salir de allí cuanto antes. El pastor Esteban salió justo detrás de ellos, cerrando la puerta con cuidado, y cuando vio a Lupita en el pasillo, sonrió. «Hola, Lupita. ¿Estabas esperando a Camila? Perdón por la demora, estábamos ensayando una parte especial». Lupita forzó una sonrisa, pero su corazón latía con fuerza. «¿Qué parte especial, pastor?». Se encogió de hombros, con esa sonrisa tranquila aún en el rostro. «Ah, es una sorpresa para la misa dominical. Las chicas lo están haciendo muy bien. Te va a encantar». Lupita tomó la mano de Camila y se marcharon rápidamente. En el coche, Lupita intentó hablar. «Mija, ¿qué hiciste en esa habitación?». Camila no la miró. «Estábamos ensayando, mami. ¿Pero ensayando qué?». Camila respiró hondo y cuando contestó, su voz temblaba. «Es una sorpresa, mami. No puedo decírtelo. El pastor dijo que es un secreto». Esas palabras resonaban en la cabeza de Lupita. Secreto. ¿Por qué una presentación para la misa debería ser un secreto? ¿Por qué las chicas salieron de esa habitación tan alteradas? ¿Por qué temblaba Camila? Lupita intentó hacer más preguntas, pero Camila se cerró por completo, repitiendo solo que era una sorpresa y que no podía saberlo. Durante los días siguientes, Lupita habló con otras madres, intentando averiguar si alguien más notaba algo extraño, pero ninguno parecía preocupado. «Son ensayos extra para el festival de Navidad», dijo uno de ellos con naturalidad. «El pastor hace esto cada año, elige a algunos niños para papeles especiales». Otra madre reforzada: «El pastor Esteban es un hombre de Dios, Lupita. Cuida de nuestros hijos como si fueran suyos. No tienes que preocuparte». Pero Lupita no podía olvidar el miedo en los ojos de Camila. No podía olvidar lo pálida que se puso su hija cuando la llamaron a esa sala. No podía olvidar cómo Camila abrazaba su mochila en el coche, temblando, negándose a hablar. Algo iba mal. Y el hecho de que nadie más lo notara dejaba a Lupita completamente sola, como si se estuviera volviendo loca. Empezó a escribirlo todo. Compró un pequeño cuaderno y empezó a anotar cada detalle. Días de reunión especial, siempre martes y jueves. Tiempo, siempre después del ensayo coral habitual. Niñas llamadas, siempre entre 8 y 11 años. Siempre niñas que cantaban bien, siempre las más tímidas y calladas. Apuntó los nombres: Camila, Sofía, Valentina, Lucía, Andrea. 5 chicas que eran llamadas regularmente a esa habitación trasera. Pasaron 3 semanas y el patrón se repitió exactamente. Cada martes y jueves, al final del ensayo, el pastor Esteban llamaba a esas 5 chicas a la sala trasera. Y cada vez salían serios, callados, diferentes. Camila estaba cada vez más callada en casa. Dejó de sonreír con la misma frecuencia. Empezó a tener pesadillas, despertándose en mitad de la noche llorando, pero cuando Lupita le preguntaba qué había soñado, ella solo negaba con la cabeza y decía que no lo recordaba. Lupita notó otras señales también. Camila empezó a sobresaltarse cuando alguien le tocó el hombro. Se tensaba cada vez que oía sonar el teléfono, como si esperara malas noticias. Empezó a comer menos, diciendo que no tenía hambre. Y lo peor de todo, empezó a evitar la mirada de su madre, como si cargara con un peso enorme que no podía compartir con nadie. El retiro estaba programado para 10 días después. 10 días. Lupita marcaba la fecha en el calendario de la cocina y cada vez que miraba ese día marcado en rojo, sentía que el estómago se le revolvía. Sabía que tenía que actuar rápido. Sabía que algo terrible estaba pasando, aunque nadie más le creyera, aunque todos pensaran que estaba exagerando. Era madre
y una madre sabe cuándo su hijo está en peligro. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este video para que este mensaje llegue a otras madres. El viernes por la noche, una semana antes del retiro, Lupita estaba en el salón viendo la televisión cuando oyó un ruido proveniente de la habitación de Camila. Era un llanto bajo y ahogado, como si la chica intentara llorar sin hacer ruido. Lupita se levantó inmediatamente y fue al dormitorio. Cuando abrió la puerta, vio a Camila sentada en la cama, abrazando la almohada con la cara mojada de lágrimas. ¿Qué pasó? Lupita se incorporó en la cama y abrazó a su hija. Camila se aferró a su madre desesperada, sollozando desconsoladamente. Lupita sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Ver a su hija, su niña fuerte y alegre, en ese estado era lo más doloroso que podía experimentar. «Dile a mamá, mi amor, ¿qué te hace estar así?» Camila intentó hablar, pero las palabras salieron rotas entre sollozos. «Mami, por favor, no me hagas ir al retiro, por favor». Estaba desesperada, sus manos aferrándose a la blusa de Lupita con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Lupita sujetó el rostro de su hija con ambas manos, secando las lágrimas con los pulgares. «Vale, Mea, no lo harás, lo prometo. Pero dime por qué tienes tanto miedo». Camila negó con la cabeza temblando. «Dijo que es un secreto entre nosotros y Dios. Dijo que si se lo digo, me voy al infierno. Dijo que mi familia sufrirá». Lupita sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Quién dijo eso, Camila? ¿Quién?». La chica no podía hablar, solo lloraba más, todo su cuerpo temblando. Lupita la abrazó con fuerza, sus propias manos también temblando. «Mi amor, no irás al infierno, y su familia no sufrirá. Pero necesito saber quién te amenaza así», susurró finalmente Camila, tan bajo que Lupita casi no lo oyó. «Oh, Pastor Esteban». En ese momento, el mundo de Lupita se vino abajo, todas las piezas encajan a la vez. La habitación cerrada, las reuniones especiales, los ojos rojos, miedo, los secretos, las amenazas. Ahora todo tenía sentido, una sensación horrible y perturbadora que hacía que Lupita sintiera ganas de vomitar. Sostuvo a Camila más tiempo, dejando que la niña llorara todo lo que necesitaba, murmurando palabras de consuelo, prometiendo que todo iría bien, que ahora estaba a salvo, que mamá se encargaría de todo. Cuando Camila finalmente se quedó dormida, agotada de tanto llorar, Lupita la tumbó con cuidado en la cama, la cubrió con la manta y le besó la frente. Así que Lupita fue a su habitación, cerró la puerta y dejó caer sus propias lágrimas. Lloró con rabia, tristeza, culpa por no haberse dado cuenta antes, por no haber protegido a su hija a tiempo. Pero entonces se secó las lágrimas, respiró hondo y tomó una decisión. Esa noche, Lupita se juró a sí misma que descubriría toda la verdad, y cueste lo que costara. Su hija no iría a ese retiro, y el pastor Esteban, si realmente hacía lo que ella sospechaba, pagaría por cada lágrima que Camila derramara. El sábado por la mañana, Lupita pidió 2 días libres del hospital. Dijo que era una emergencia familiar y su supervisora, que la conocía desde hacía años, no hizo preguntas. Lupita pasó toda la mañana investigando en Internet. Escribió señales de abuso infantil y empezó a leer artículo tras artículo, lista tras lista de comprobación. Y con cada síntoma que leía, su corazón se hundía más, porque reconocía absolutamente todo en Camila. Aislamiento social. Camila había estado alejada de sus amigos en las últimas semanas. Cambio de comportamiento. La chica que era alegre y comunicativa ahora estaba callada y distante. Pesadillas frecuentes. Camila se despertaba llorando casi todas las noches. Miedo a una figura de autoridad concreta. El pánico que sentía Camila respecto al pastor Esteban. Resistencia a situaciones que antes eran placenteras.
la negativa a ir a los ensayos y a la retirada. Todo, absolutamente todo, estaba descrito allí en esas páginas. Lupita sintió que se le helaba la sangre al leer sobre la manipulación psicológica a través de amenazas religiosas. Los abusadores en puestos de liderazgo religioso suelen usar el miedo al infierno, la culpa y la vergüenza para mantener a las víctimas en silencio. Hacen creer a los niños que contar el secreto es un pecado, que Dios los castigará, que sus familias sufrirán. Era exactamente lo que Camila había dicho la noche anterior. Lupita se dio cuenta de que necesitaba pruebas concretas. No bastaba con tener sospechas, no era suficiente con tener el informe de la hija. Necesitaba algo tangible, algo que pudiera presentar a las autoridades y que no dejara ninguna duda sobre lo que estaba ocurriendo. Pensó en varias opciones y finalmente decidió que la mejor forma sería grabar las conversaciones que tenían lugar en esa habitación cerrada. Se fue de casa y fue a una tienda de electrónica en el centro de Guadalajara. Compró una grabadora pequeña, del tamaño de un mechero, que tenía capacidad para grabar hasta 6 horas. Era discreto, se podía ocultar fácilmente y la calidad de audio era buena. Lupita lo probó allí mismo en la tienda, grabó unas frases y volvió a escuchar. Perfecto. Era justo lo que necesitaba. Pero también sabía que no podía hacerlo sola. Si realmente confirmara que el pastor Esteban estaba abusando de los niños, necesitaría el apoyo de las autoridades para actuar con rapidez. Lupita pensó en su amiga Sandra Mejía, que era comandante de la policía en Guadalajara. Habían estudiado juntos en el colegio y mantenido el contacto a lo largo de los años, reuniéndose de vez en cuando para tomar un café. Lupita llamó a Sandra y les pidió que se reunieran con urgencia. Se vieron esa misma tarde en una cafetería discreta, lejos de la iglesia. Lupita contó todo, los cambios en el comportamiento de Camila, las reuniones secretas en la habitación cerrada, las amenazas que la chica reveló, la investigación que había hecho, el plan para grabar las conversaciones. Sandra escuchó todo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando Lupita terminó, Sandra respiró hondo. Lupita, creo en ti. Pero tienes que entender que sin pruebas concretas no podemos hacer nada. El pastor Esteban es una figura respetada en la comunidad. Si hacemos una acusación infundada, puede demandarnos y tú puedes perder la custodia de Camila. Lupita sintió un nudo en la garganta. Lo sé, Sandra. Por eso necesito estas grabaciones. Si consigo pruebas de lo que está haciendo, ¿puedes actuar? Sandra asintió. Si puedes conseguir pruebas sólidas de abuso o manipulación, personalmente me aseguraré de que lo arresten. Pero tiene que ser algo inequívoco, ¿sabes? Lupita lo entendió perfectamente. Sabía el riesgo que estaba asumiendo. Si se equivocaba, si todo fuera realmente inocente, podría destruir la reputación de un hombre inocente y perder la confianza de su propia hija. Pero si tenía razón y todas las pruebas apuntaban a su existencia, tenía que actuar para proteger no solo a Camila, sino a todas las demás chicas que estaban pasando por lo mismo. Lupita volvió a casa con la grabadora escondida en su bolso y el corazón pesado de responsabilidad. Esa noche habló con Camila. Mi amor, necesito que confíes en mí, ¿vale? El martes vas al ensayo normalmente, pero voy a poner una grabadora en tu mochila. Necesito oír lo que el pastor Esteban te está diciendo en esa sala. Camila palideció. Mami, tengo miedo. Lupita abrazó fuerte a su hija. Lo sé, yo también, pero es la única forma de protegerte a ti y a otras chicas. Estarás bien, te lo prometo, y después de eso nunca tendrás que volver allí. Camila aceptó, temblando, pero confiando en su madre. Lupita pasó todo el domingo nerviosa, incapaz de comer, incapaz de dormir bien. El lunes probó la grabadora varias veces, escondiéndola en diferentes partes de la mochila de Camila, comprobando
si el audio era lo suficientemente claro. Eligió el bolsillo interior con cremallera, justo en el fondo, donde nadie miraría. El martes, Lupita apenas pudo trabajar. Estaba en el hospital, pero su cabeza estaba completamente en otro sitio. Miraba el reloj cada 5 minutos, contando las horas hasta que terminara el ensayo. A las 3:30, 4 horas, 4:30. Envió mensajes a Camila. ¿Está todo bien? Camila respondió con un emoji de corazón. El cartel estaba de acuerdo entre ellas. Finalmente, a las 5:30, Lupita salió corriendo del hospital. Condujo hacia la iglesia más rápido de lo que debería, con el corazón acelerado y las manos sudorosas sobre el volante. Cuando llegó, Camila la esperaba fuera, con la mochila pegada al pecho y el rostro pálido. Lupita salió del coche y abrazó a su hija. «Ya está bien, mi amor. Vamos a casa». En el coche, ninguno de los dos habló. Lupita condujo en silencio. Camila miró por la ventana. Cuando llegaron a casa, Lupita cerró la puerta con llave, llevó a Camila al dormitorio y cogió la mochila con manos temblorosas. Sacó la grabadora de su bolsillo interior, la sostuvo un momento, respiró hondo y pulsó reproducir. Lo que escuchó en los siguientes minutos le hizo temblar las piernas y quedarse sin aliento. La voz del pastor Esteban era clara en la grabación, y cada palabra que salía de ese pequeño dispositivo era más inquietante que la anterior. Lupita escuchó, y cuando terminó, supo exactamente lo que tenía que hacer. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. La voz del pastor Esteban resonó clara y nítida en la pequeña grabadora, como si estuviera allí mismo, en la habitación de Lupita, susurrando esas palabras venenosas. Sois mis chicas especiales, elegidas por Dios para una misión secreta que nadie más entiende, dijo, con voz baja y segura, como si predicara un sermón privado. Lupita sintió que el estómago se le revolvía al oír los sonidos de movimiento de fondo, sillas arrastrándose lentamente, pasos ligeros de las chicas acercándose. Luego llegó lo peor. Dios quiere que sientas el toque especial, chicas. Es normal, es sagrado, pero es nuestro secreto, porque la gente ahí fuera no lo entendería. Pensarían que es malo, pero es el amor de Dios pasando a través de mí hacia ti. Lupita apretó la grabadora tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. Cada palabra era como un cuchillo girando en su pecho. Escuchó la voz temblorosa de Camila, tan pequeña y asustada. «Pastor, no quiero, por favor». Y su respuesta llegó calmada, manipuladora, como si estuviera corrigiendo a un niño con rabieta. «Camila, si te niegas, estás rechazando el amor de Dios. Tu madre sufrirá. Toda tu familia cargará con este pecado. Guarda el secreto, mi hijita, y Dios te bendecirá». Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Lupita. Apagó la máquina, todo su cuerpo temblando, las piernas temblorosas, como si ya no pudieran soportar el peso de la verdad. «Dios mío, estaba manipulando a mi hija y quién sabe a cuántas más», pensó, el temor mezclado con una rabia que ardía por dentro. Con las manos aún temblorosas, Lupita sacó su móvil y marcó a la comandante Sandra. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestaran. «Sandra, soy Lupita, tengo las pruebas, tienes que venir ahora». La voz de su amiga salió firme, profesional. «¿Dónde estás? Quédate ahí. Estaré allí en 20 minutos». Lupita esperaba, paseando de un lado a otro en el salón, mirando la habitación donde Camila dormía agotada tras el día. 20 minutos se arrastraron como horas. Cuando llegó Sandra, Lupita abrió la puerta sin decir palabra, la llevó directamente al dormitorio y pulsó reproducir en la grabadora.
Sandra escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose con cada frase. Cuando terminó, respiró hondo, con los ojos llenos de una mezcla de ira y determinación. Lupita, esto es una prueba sólida: manipulación psicológica, abuso de autoridad religiosa, amenazas explícitas contra menores. Actuemos ahora mismo. Sacó el móvil y empezó a llamar, primero para la fiscalía, luego para detectives especializados. ¿Cuántas chicas crees que están involucradas?, preguntó Sandra mientras hablaba por teléfono. Lupita pensó rápido, recordando los nombres que había apuntado. Al menos 5 que vi siendo llamados regularmente, pero podría ser más. En menos de una hora, la casa de Lupita se convirtió en un discreto centro de operaciones. Llegaron 2 detectives, un hombre alto llamado Ramírez y una mujer de mirada penetrante, el agente Vargas. Una psicóloga infantil, la doctora Elena Torres, se unió al grupo, trayendo una carpeta llena de protocolos para tratar con víctimas infantiles. Y finalmente, la fiscal María López, experta en delitos contra menores, que escuchó la grabación 3 veces y declaró: «Esto es más que suficiente para una orden de arresto preventivo. Vamos a montar una operación cuidadosa». El retiro fue el sábado. Hoy era martes. Tenían exactamente 4 días para reunir más pruebas, proteger a todos los niños y asegurarse de que el pastor Esteban no escapara. Sandra coordinaba todo con precisión militar. Primero, identificamos a todas las posibles víctimas. Lupita, dame los nombres de las chicas que has anotado. Mientras Lupita recitaba la lista, Ramírez ya estaba dibujando un mapa de la iglesia, marcando la trastienda, las salidas, los horarios de los ensayos. El doctor Torres preparó preguntas suaves para entrevistar a los niños sin traumatizarlos más. «Lo vamos a hacer en un entorno seguro, lejos de la iglesia», dijo. Lupita observaba todo esto en su salón, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Por fin alguien la creyó. Por fin las cosas se movieron, pero el miedo a que algo saliera mal seguía apretándole el pecho. «Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo». Durante los 2 días siguientes, la policía trabajó de forma discreta e implacable. La comandante Sandra empezó con las madres de las chicas de la lista de Lupita. Les invitó a una conversación importante sobre el coro de la iglesia, sin revelar detalles por teléfono. La primera fue la madre de Sofía, doña Carmen, viuda que trabajaba como costurera en Colonia Chapalita. Cuando Sandra tocó el timbre, Carmen la abrió con una sonrisa curiosa. Media hora después, tras escuchar la grabación, se echó a llorar. «Mi Sofía dejó de sonreír hace semanas. Pensaba que era por el colegio, pero ahora todo tiene sentido. Tiene pesadillas todas las noches, se despierta gritando». La segunda madre, doña Patricia, madre de Valentina, reaccionó con furia. «Vi sus ojos rojos, pero el pastor dijo que era la emoción de las canciones. ¿Cómo me he quedado ciego?». Cuando las madres escucharon la voz del pastor Esteban amenazando a sus hijas con el infierno y el sufrimiento familiar, el impacto fue colectivo. Se abrazaron, llorando juntos por primera vez, unidos por un dolor que cada uno había llevado solo antes. Sandra lo apuntó todo, registrando testimonios que sirvieran de corroboración. Mientras tanto, el doctor Torres entrevistó a las niñas en un centro de manutención infantil, un lugar acogedor con juguetes y dibujos en las paredes. Sofía fue la primera. A los 9 años, dibujaba mientras hablaba, con la mano temblando en el lápiz de colores. Decía que era un juego de Dios, pero le dolía cuando jugaba, y si se lo contaba, mamá iba a morir. Valentina confirmó comentarios perturbadores sobre partes especiales del cuerpo que Dios bendice. 4 de las 5 chicas repitieron patrones similares: tocar zonas privadas, secretos impuestos con miedo religioso, silencio forzado por la culpa.
Camila, ya protegida en casa con Lupita, repitió su testimonio por vídeo, ganando valor al ver a las otras madres luchando por lo mismo. La fiscal María López actuó con rapidez. Con la grabación y los testimonios iniciales, consiguió una orden de registro e incautación en tiempo récord. El jueves por la noche, Ramírez y Vargas registraron la casa del pastor Esteban, una residencia modesta situada detrás de la iglesia. En su ordenador estaban ocultas carpetas cifradas con mensajes de chicas de congregaciones anteriores. Mi pequeña elegida, ven mañana a la sala especial, fotos comprometedoras, audios de oraciones privadas. Hubo al menos 8 bajas confirmadas en la iglesia de Guadalajara, pero el patrón se extendió a 3 parroquias anteriores. 15 años de manipulación sistemática, usando la fe como escudo. Lupita recibió las actualizaciones por mensajes de Sandra. Cada nueva prueba era un puñetazo en el estómago, pero también una validación. No estaba loca. Su instinto salvó a Camila a tiempo. Las madres se reunieron una noche en casa de doña Carmen, 8 mujeres ahora unidas, compartiendo historias que antes parecían aisladas. Mi Lucía saltó de miedo con los hombres con traje, dijo uno. Andrea dejó de cantar en casa, dijo otro. Lloraron, se abrazaron, prometieron apoyo mutuo. Por primera vez, Lupita no se sintió sola. El viernes, el equipo tenía pruebas irrefutables, grabaciones, testimonios, pruebas digitales, una orden de arresto. El plan final se dibujó en la cocina de Sandra. Sábado a las 8 de la mañana. El pastor llega temprano para organizar el retiro. Lo arrestaremos antes de que lleguen los niños. Pero existía el riesgo. Podía tener documentos o dispositivos en la iglesia que debían ser confiscados en el acto. Sandra miró a Lupita. Vas a la iglesia por la mañana, como si te llevaras a Camila. Finge normalidad. Estaremos a 100 metros escondidos. En el momento justo entramos. Lupita sintió como el miedo le subía por la espalda, pero asintió. Era por su hija, por las otras chicas. Sí, Sandra le estrechó la mano. No estarás solo, allí estaremos. Esa noche Lupita abrazó a Camila con fuerza. Mañana termina, mi amor. Ahora estás a salvo. Promete, mamá. Camila, con los ojos grandes y confiados, susurró. Lo sé, mami. Eres mi héroe. Lupita lloró en silencio después de que su hija se durmiera, sabiendo que al día siguiente todo lo cambiaría. Esta historia no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque quieres conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Estás listo para la revelación final? Sábado, a las 8 de la mañana. El sol apenas había salido sobre Guadalajara, pero Lupita ya estaba despierta, con el estómago revuelto como si hubiera tragado piedras. Preparó a Camila con cuidado, vistiéndola con una blusa de flores que a la chica le encantaba, arreglándole el pelo en trenzas. Vamos a fingir un poco. Mamá está aquí, susurró, besando la frente de su hija. Camila asintió, valiente a pesar del temblor en sus manos. Salieron de casa a las 7:30, conduciendo en silencio por la colonia Chapalita. Cada semáforo rojo parecía durar una eternidad. La iglesia empezaba a llenarse. Otras familias llegaron emocionadas, llevando mochilas y sacos de dormir al retiro en la Sierra de Tapalpa. Las risas resonaban en el patio, niños corriendo, madres hablando del buen tiempo. Lupita aparcó y apretó la mano de Camila con fuerza, sintiendo el pulso acelerado de su hija golpear el suyo. Entraron, el familiar aroma a incienso y flores mezclado con el bullicio. El pastor Esteban estaba en el altar, organizando papeles, con la sonrisa habitual en el rostro. Cuando vio a Lupita y Camila, se acercó, con los ojos brillando, con una alegría falsa. Lupita, me alegro de que lo hayas reconsiderado. Camila necesita esta experiencia espiritual. Será transformador. Extendió la mano para tocar el hombro de la chica,
pero Lupita tiró instintivamente de Camila hacia atrás, forzando una sonrisa tensa. Sí, pastor, estamos emocionados. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Miró por la ventana buscando alguna señal de la policía, pero solo vio coches normales pasando por la calle. En ese mismo momento, la puerta principal de la iglesia se abrió con fuerza. La comandante Sandra dio un paso adelante, seguida de 4 policías uniformados, sus placas brillando a la luz de la mañana. El bullicio cesó al instante. Pastor Esteban Morales está en prisión por abuso psicológico, manipulación y acoso sexual contra menores. La iglesia se sumió en un silencio total, como si el aire hubiera sido absorbido. Caras de sorpresa se volvieron, madres acercando a los niños, murmullos empezando a surgir. El pastor intentó sonreír, con el rostro pálido pero aún sereno. Debe de haber un error, comandante. Soy un hombre de Dios. Sandra levantó la orden con voz firme e inquebrantable. Tenemos grabaciones, testimonios de 8 víctimas, pruebas digitales de su ordenador. Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Ramírez dio un paso adelante y esposó las manos del pastor a la espalda. Esteban miró a Lupita. Su sonrisa se convirtió en puro odio. No sabes lo que hiciste, Lupita. Dios te juzgará. Lupita abrazó a Camila contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba, pero también aliviada. Las otras madres, ya enterándose de la verdad de sus propias hijas, empezaron a gritar. «¿Cómo pudiste?», gritó doña Carmen. «Mi hija confiaba en ti». El pastor fue arrastrado fuera, con la cabeza baja, mientras la congregación observaba completamente atónita. Lloró Lupita, abrazando a Camila y susurrándole: «Se acabó, mi amor. Ahora estás a salvo. Mamá no dejará que nadie te haga daño nunca más». Camila sollozó contra el hombro de su madre. «Tenía tanto miedo de contarlo, mami. Pensé que nadie me lo creería». Lupita besó la cabeza de su hija. «Siempre creeré en ti, siempre. Fuiste muy valiente». Las otras madres se acercaron, abrazándolas, con lágrimas mezcladas en gratitud. «Salvaste a nuestras chicas», dijo doña Patricia. Sandra coordinó la búsqueda de la iglesia, confiscando el portátil del pastor y las carpetas escondidas en la trastienda. «Más pruebas», anunció. «No escapa». El pastor Esteban fue llevado en el coche, esposado, mientras los flashes de los móviles captaban la escena. La iglesia, que en su día fue un lugar de paz, se ha convertido en el epicentro de la justicia. Lupita llevó a Camila a casa, ambas exhaustas pero libres. Esa noche, por primera vez en meses, Camila durmió sin pesadillas. Lupita vigilaba el sueño de su hija, con el corazón ligero ante la victoria del instinto maternal. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana. El pastor Esteban fue llevado esposado por la calle de Colonia Chapalita, bajo las miradas asombradas del barrio que empezaba a despertar. Las sirenas resonaron suavemente, pero el impacto fue inmediato. La noticia se extendió como fuego en paja seca. En su teléfono móvil, incautado del coche patrulla, la policía encontró cientos de mensajes de chicas de la iglesia actual y de 3 congregaciones anteriores en Zapopan, Tlaquepaque e incluso Ciudad de México. «Ven mañana para nuestra oración especial, mi princesita». Fotos inocentes que ocultaban intenciones oscuras. Audios susurrados prometiendo bendiciones divinas a cambio de silencio. Ramírez dirigió el análisis forense. «Estándar de 15 años», le informó a Sandra. Se trasladó de parroquia en parroquia, siempre eligiendo coros infantiles como puerta de entrada. Al menos 23 víctimas identificadas, de entre 8 y 12 años.
Algunos, ya adultos, ahora en sus 30 o 40 años, se pusieron en contacto cuando se enteraron del arresto por los medios locales. Tenía 11 años cuando me llamó a la habitación secreta, escribió uno en un mensaje al fiscal. Por fin puedo hablar. Otros lo confirmaron. Manipulación a través de la culpa religiosa, contacto progresivamente invasivo, secretos que duraron décadas. La diócesis de Guadalajara emitió un comunicado oficial por la tarde, firmado por el obispo. Lamentamos profundamente este caso aislado. Garantizamos plena cooperación con las autoridades y apoyo a las víctimas. Pero para las madres no era aislado, era sistémico. Las 8 familias de la iglesia se reunieron esa noche en la casa de doña Carmen, compartiendo testimonios, llorando y planeando. Lupita se convirtió en la portavoz natural. Vi las señales porque soy madre. Todos lo vimos, pero lo ignoramos por confianza ciega. El caso explotó en los medios. El Universal impreso, Madre Coraje salva a su hija y a otros niños de pastor abusivo en Guadalajara. Televisa envió reporteros a la iglesia vacía. Las entrevistas con Lupita fueron discretas pero impactantes. Confía en tu instinto, ninguna sotana protege a un lobo, dijo en cámara, con voz firme, a pesar de las lágrimas. Las otras madres hicieron lo mismo, rompiendo el silencio. La comunidad de Colonia Chapalita, antes unida por la fe, ahora unida por la justicia. Las donaciones para la terapia de las chicas llegaron en masa. Han surgido grupos de apoyo. Lupita sentía el peso de la responsabilidad, pero también del orgullo. Había convertido el dolor en acción. Camila, a su lado, volvió a sonreír, aferrándose al abrazo de su madre, que nunca dudaba. Camila comenzó terapia el lunes siguiente con la doctora Elena Torres en el Centro de Apoyo Infantil. Los primeros días fueron duros. La chica se sentó en silencio, dibujando flores marchitas, reviviendo su miedo en susurros. Dijo que Dios me eligió, pero yo solo quería volver a casa. La doctora Torres usó muñecos y dibujos para ayudar, creando un espacio seguro donde Camila podía nombrar lo que sentía: miedo, culpa, confusión. Lupita esperaba fuera, leyendo viejas revistas, con el corazón apretado pero esperanzado. Poco a poco llegó el progreso. Tras 2 semanas, Camila habló abiertamente sobre las oraciones especiales. Jugaba donde no debía y me decía que no se lo dijera, si no mamá se iría al cielo demasiado pronto. Lupita escuchó las sesiones grabadas, llorando pero agradecida por la sanación. En casa creaban rituales, noches de cuentos sin iglesia, paseos por el Parque Hidalgo, donde Camila corría libre. «Mamá, ahora me siento ligera», dijo un día, sonriendo por primera vez sin sombra. Lupita también ha cambiado. El hospital la ascendió a supervisora de enfermería pediátrica, reconociendo su valentía. Dio conferencias en escuelas de la región, enseñando a las madres a leer señales, cambios en el sueño, aislamiento, miedo inexplicable. El instinto maternal es Dios hablando dentro de nosotros, repitió. Las demás familias formaron una red, reuniones semanales, apoyo mutuo, terapia colectiva para niñas. Sofía volvió a sonreír. Valentina cantaba en casa. El grupo se ha convertido en un símbolo de resiliencia. El pastor Esteban estaba a la espera de juicio en prisión preventiva. Inicialmente condenados por 8 delitos, el número aumentó con nuevas víctimas. Perdió su ordenación. Su familia lo abandonó. Lupita le visitó una vez a través de un cristal. «¿Por qué?», preguntó. Bajó la cabeza. «El diablo me ha dado», pero para ella ya era demasiado tarde. El legado fue la protección. Talleres en parroquias, folletos en escuelas de Guadalajara. Camila, a los 12 años, dibujó carteles. «Tu cuerpo es tuyo, siempre cuenta». La comunidad se ha transformado. La iglesia cambió de dirección, instaló cámaras y formó a voluntarios. Lupita caminaba por la colonia Chapalita con orgullo, sabiendo que su voz había salvado vidas. El trauma sanó poco a poco, pero la fuerza creció.
Las madres la miraban con gratitud. «Nos has despertado». Hoy, 2 años después, Camila canta en coros seculares, con una voz fuerte y libre. Lupita sonríe viéndola crecer, vigilante pero en paz. El instinto maternal ganó, y eso fue suficiente. Camila comenzó terapia el lunes siguiente, justo después del tumultuoso fin de semana de la detención. El doctor Ramírez, psicólogo especializado en traumas infantiles, les dio la bienvenida a la acogedora clínica del centro de Guadalajara, un lugar con paredes pintadas suavemente, juguetes dispersos y un leve olor a lavanda en el aire. Los primeros meses fueron los más difíciles. Camila se despertó en mitad de la noche gritando, con el cuerpo cubierto de sudor frío, reviviendo en pesadillas las palabras del pastor sobre secretos y castigos divinos. Ahora temía a todos los hombres de autoridad, incluso al conserje del colegio que barría el patio. La culpa la consumía, como si guardar el secreto hubiera sido su elección, y Lupita veía a su hija estremecerse cada vez que salía el tema de la iglesia. Lupita nunca dejaba de reforzar, en cada conversación, en cada abrazo: «Fuiste valiente, mi amor, nada era culpa suya, eres mi guerrero más fuerte». Se sentaba junto a Camila durante las sesiones cuando la chica se lo permitía, sosteniendo su pequeña mano mientras el doctor Ramírez usaba dibujos y muñecos para ayudar a nombrar sentimientos. «¿Aquí es donde jugaba? ¿Te ha hecho sentir miedo o enfado?», preguntó el psicólogo con voz calmada y pausada. Camila dibujó puertas cerradas, habitaciones oscuras, y poco a poco las líneas se fueron volviendo menos inestables. Lupita observaba todo, con el corazón apretado, pero orgullosa de la resiliencia de su hija. Las otras chicas también empezaron tratamiento. Sofía, Valentina y los demás se reunían una vez a la semana en grupo, formando una red de apoyo donde podían hablar abiertamente y sin juzgar. «También tenía miedo de contarlo», confesó uno. «Dijo que era una bendición de Dios», repitió otro. Lupita y sus madres participaban en reuniones familiares, compartiendo pequeños tentempiés como empanadas y chocolate caliente, creando lazos que iban más allá del dolor compartido. Poco a poco, la risa volvió, tímida al principio, pero genuina. Tras 6 meses, Camila cogió una guitarra vieja que Lupita encontró en el armario y empezó a cantar en casa, en voz baja, canciones folclóricas mexicanas como Cielito Lindo. Ya no estaba en el coro de la iglesia, sino en la cocina, con su madre aplaudiendo al ritmo. Lupita percibió el cambio sutil y profundo. La voz de su hija regresaba no solo en sus cuerdas vocales, sino en la confianza de existir, de ocupar un espacio en el mundo sin miedo. Los domingos paseaban por el Mercado Libertad, comprando fruta fresca y telas coloridas, charlando sobre sueños sencillos como aprender a tocar la guitarra o viajar a la playa de Puerto Vallarta. El vínculo entre madre e hija se había fortalecido como el acero forjado en el fuego. Lupita aprendió a leer los silencios de Camila, a notar los días malos antes de que se convirtieran en tormentas. Y Camila, a su vez, miró a su madre con nueva admiración, como si viera a una leona protectora. Este viaje de sanación no minimizó el trauma, pero iluminó el camino por delante. Lupita dijo a las demás madres en las reuniones: «El amor y el tiempo sanan, pero el apoyo profesional es el mapa». Celebraron pequeñas victorias. Sofía volviendo al colegio sin pánico, Valentina dibujando flores vivas. El grupo se llamaba Flores de Chapalita, un nombre que Camila sugirió, simbolizando el renacimiento tras la oscuridad. El pastor Esteban fue condenado a 22 años de prisión tras un juicio que duró 7 meses, con el testimonio de 23 víctimas, incluidos adultos que rompieron su silencio años después. El juez leyó la sentencia en voz alta en la abarrotada sala del Tribunal de Guadalajara. Múltiples delitos de abuso psicológico, acoso moral y manipulación de menores
agravados por la posición de autoridad religiosa. Perdió completamente su ordenación, expulsado de la diócesis con una nota pública de repudio. Su reputación, construida sobre 15 años de predicación y visitas a enfermos, se vino abajo como un castillo de arena. Su familia lo abandonó y él se fue esposado con la cabeza baja, sin el collar clerical que había usado tanto como escudo. Pero lo más importante fue el legado que dejaron esas madres, transformando el sufrimiento en un escudo para el futuro. Lupita y sus familias crearon el programa de Madres Guardianas, ofrecido gratuitamente en escuelas primarias de Guadalajara, desde Benito Juárez hasta Morelos. Entraban en las aulas con carteles coloridos e historias sencillas, enseñando a los niños a reconocer comportamientos inapropiados, toques que causan incomodidad, peticiones de secreto que asustan, promesas de castigo divino. Ningún adulto, sin importar el cargo de pastor, profesor o tío, tiene derecho a pedir secretos que te entristezan, repitieron. Los niños repetían en coro, dibujando las manos diciendo no, con tiza de colores. Camila, con 12 años, participó en un vídeo educativo grabado en su colegio, con voz firme a pesar de su timidez inicial. Si algo parece mal, es porque está mal. Díselo a alguien en quien confíes, como mamá o profesor. El vídeo se hizo viral en cadenas locales, emitido en asambleas de padres e incluso en la televisión regional. Lupita observaba orgullosa, con lágrimas en los ojos, sabiendo que su valor había salvado no solo a Camila, sino potencialmente a cientos de niños en colonias como Chapalita y Moderna. Otras diócesis han adoptado protocolos similares, con formación obligatoria para los líderes religiosos. El impacto se ha ampliado. Las escuelas han creado buzones de sugerencias anónimas. Las iglesias han creado comités de protección infantil. Lupita recibió cartas de madres de otras ciudades. Me diste el valor para pedirle a mi hija. El grupo Flores de Chapalita creció hasta contar con 20 familias, con reuniones mensuales llenas de tamales y esperanza. Se había hecho justicia, no solo en los tribunales, sino en la prevención diaria. Hoy, 3 años después, Lupita observa a Camila cantando en el jardín trasero de su casa en Colonia Moderna y siente una mezcla de orgullo y profundo alivio. La niña tiene 13 años, está en el instituto de la Escuela Secundaria Técnica 45 y aunque aún existen cicatrices emocionales, como sombras que aparecen en días nublados, ha aprendido a afrontarlas con gracia y fuerza. Camila no regresó a la iglesia tradicional, sino que encontró su espiritualidad de otras maneras, en momentos de gratitud al amanecer, en actos de bondad como ayudar a vecinos ancianos, en el valor de decir su verdad a amigos que pasan por lo mismo. Lupita también ha cambiado radicalmente. Pasó de ser una madre dedicada en el Hospital General a convertirse en una activista incansable, hablando en colegios, hospitales y comunidades en Guadalajara, y más allá. Habla de la importancia de confiar en el instinto maternal, de no ignorar nunca las señales que dan los niños, incluso cuando parecen pequeñas o insignificantes. Una mirada desviada, un abrazo más fuerte, un silencio donde antes había risas. El caso del pastor Esteban no fue aislado, y Lupita lo supo de la forma más dolorosa posible. Pero su valor para investigar, para no aceptar las explicaciones fáciles que todos a su alrededor le ofrecían, para enfrentarse a la presión social y confiar en lo que gritaba el corazón de su madre, salvó no solo a Camila, sino al menos 23 niños identificados y a muchos otros que podrían ser víctimas futuras. Aprendió que los depredadores eligen posiciones de confianza precisamente porque facilitan el acceso a las víctimas y dificultan que sean denunciadas. Pastores, profesores, entrenadores, familiares, todos los que usan la autoridad para manipular,
Lupita quiere que todas las madres que vean esta historia entiendan una cosa fundamental. El instinto maternal no es paranoia, es protección. Cuando algo dentro de ti dice que algo va mal con tu hijo, investiga. No importa si todos a tu alrededor dicen que exageras, que la persona es de confianza, que tienes buena reputación. Ninguna reputación, ningún cargo religioso, ninguna posición social está por encima de la seguridad de tu hijo. Preguntas sencillas pueden salvar vidas. ¿Por qué mi hija cambió su comportamiento? ¿Por qué ya no quiere ir a un lugar que amaba? ¿Por qué le tiene miedo a alguien en concreto? ¿Por qué hay secretos que no puedes compartir conmigo? Camila hoy dice algo poderoso que Lupita comparte en cada conferencia. Mi madre me salvó porque me escuchó no solo con sus oídos, sino con su corazón. Ella vio lo que yo no pude decir. Y ese es el mensaje final. Escucha a tus hijos, observa los cambios, confía en tu instinto y nunca tengas miedo de investigar o enfrentarte cuando algo parece estar mal. El valor de una madre puede cambiar el destino de un niño y de muchos otros. Lupita y Camila viven hoy en paz, más fuertes, más unidas y dedicadas a asegurar que otras familias no pasen por el mismo sufrimiento. Porque ser madre no es solo amar, es proteger con todas tus fuerzas, incluso cuando todo el mundo dice que estás equivocada. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, dejar el tuyo como me gusta y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia emocionante.